Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches también por ahí a las personas que están en España y nos ven por diferido. Somos el grupo de ayuda mutua y espiritualidad en el proceso de duelo, el regalo de tu partida, un grupo que tiene como misión la transformación del dolor en amor a través del estudio espiritual, prácticas y herramientas espirituales y principalmente a través de la ayuda mutua. Todos quienes estamos en este grupo somos personas que hemos atravesado la trascendencia de una persona que amamos tanto. La mayor parte de nuestros hijos e hijas, pero también personas que hayan pasado por la trascendencia de otros familiares. Y este dolor tan profundo nosotros no dejamos que se seque y que se quede ahí en sufrimiento, sino lo que hacemos es trabajarlo muchísimo para lograr tener esa transformación y esa paz que en algún momento sentimos que no vamos a volver a tener. Así que cada domingo hacemos este tipo de reuniones y el día de hoy tenemos una maravillosa invitada. Ella es una par nuestra, una hermana de este camino. Es Eli Yulisa Cabrera Díaz, es peruana, mamita de Ángel, quien es su gran maestro de vida, su gran maestro de transformación. Y Eli nos va a contar el día de hoy, nos va a transmitir su testimonio de vida, cómo ella ha logrado poder transformar el dolor, el sufrimiento, todo lo que al principio nos lleva a una oscuridad profunda, poder transformarlo hacia la luz, hacia la paz, hacia la calma, hacia el amor. Así que una vez más, bienvenidos, bienvenidas a todos. Bienvenida, querida Eli. Adelante, tienes ahí el micro para ti. Gracias, Gis. De verdad que es un honor para mí poder estar hoy, domingo, con todas ustedes, ¿no? Y dar de repente un granito de arena en esta transformación del dolor de la que has hablado, ¿no? Bueno, yo quería contar mi experiencia. Eh, yo soy mamá de Ángel. Ángel trascendió cuando tenía 13 añitos en febrero del año 2023, ¿no? Bueno, paradójicamente, bueno, aunque el alma saben, dice muchas veces, yo le puse el nombre de Ángel cuando nació, ¿no? Sin saber lo que más adelante me depararía la vida. Y bueno, para contarles un poquito de él, ¿no? Él seguramente me está viendo. Yo me siento muy orgullosa del niño que tuve entre mis brazos. Ángel, yo estoy segura que era un alma vieja. Ángel era un niño, bueno, su personalidad, ¿no? Era un niño muy generoso, era un niño que le gustaba estar rodeado de gente, de amigos, era un niño muy aplicado en el estudio, era un niño muy deportista, ¿no? Y bueno, y fue esto tal vez lo que lo llevó a vivir cada día como si fuera el último de sus días. Vivía intensamente cada día, entrenaba 3 horas diarias, con las mismas venía en la tarde, en la noche ya a hacer sus tareas, estudiar. Y bueno, eh, tuvimos un tema, bueno, los que viven en Perú saben, acá hay un equipo que se llama César Vallejo, eh, y es muy competitivo, ¿no? Acá en Trujillo, al menos en mi ciudad, y él era parte de ese equipo, era arquero, era un niño muy, a pesar de su edad, era muy alto. Cuando falleció, él llegó a medir 1,82 m de estatura, lo que le permitió de repente ser clave en muchos partidos. Tenía, aparte de su estatura, su entrenamiento, ¿no? Y tuvimos una serie de partidos programados en la ciudad de Lima. Y nosotros nos fuimos a Lima sin saber lo que iba a pasar. eh, en un partido en el Matute, en un estadio importante en Lima, jugaba con Alianza Lima, también de menores, y bueno, él lo dio todo en ese partido, ganaron,
fue el regalo que le dejó a sus compañeros de equipo, creo yo, porque él fue una pieza fundamental en ese triunfo. Pero lamentablemente después del partido se sintió mal. Eh, lo que pudimos hacer, porque no nos dejaban entrar en un principio, después que él ya empeoró, nos dejaron entrar, lamentablemente, y lo que único que pudimos hacer fue llevarlo al hospital Almenara, le hicieron 2 reanimaciones, pero a la segunda entró en estado de coma, pero en la segunda ya él falleció. Ángel era nuestro único hijo. En ese momento, pues, entenderán que la vida se nos vino encima, quedamos perplejos, no sabíamos dónde estábamos, qué pasó, todos totalmente confundidos, mi esposo y yo, este, pero saqué fuerzas de donde pude y lo único que hice fue entrar donde estaba él, ya su cuerpo inerte, y darle un beso en la frente. Fue algo muy doloroso en ese momento, porque cuando uno es ignorante de muchos temas, sobre todo relacionados a la muerte, cuando no ha logrado un despertar espiritual, puede pensar que la vida se acaba en ese momento, ¿no? Como a todas de repente nos ha podido pasar cuando nuestros hijos han trascendido, ¿no? Yo no tengo más hijos biológicos, sentí de que en ese momento mi vida se acababa, sentí que ya no valía la pena, pues, trabajar, seguir trabajando, porque según yo, todo lo hacía por él, este, y bueno, después de eso, tuve una inquietud muy grande de saber de repente esa inquietud me la puso mi hijo desde donde estaba para poder seguir adelante, ¿no? Eso es lo que yo siento, ¿no? De saber qué hay más allá de la vida, ¿no? Comencé a leer muchos libros, a Elizabeth Kubler-Ross, eh, muchos audiolibros también. Comencé a investigar, a meterme, por ejemplo, en canales de YouTube como el de Cristian Argüello, que muchos lo conocen. Entré a este grupo de duelo también, que la verdad me ha ayudado mucho, y traté de darle sentido a mi vida en el sentido de ir descubriendo poco a poco que mi hijo no estaba muerto en todo el sentido de la palabra, sino que él vivía en una dimensión que no recordamos por ahora. Aunado a eso, fueron muchas señales también de él que poco a poco nosotros íbamos ya descubriendo. Por ejemplo, el día de su funeral, y en honor a la verdad, yo les digo que fueron señales que realmente ocurrieron. El día de su funeral apareció una historia de Facebook en el celular de mi esposo, historia que él no había subido, ¿no? Donde había una foto en la historia editada, mitad en blanco y negro y mitad a colores, donde en el fondo de una canción había una canción infantil, que luego ya la pudimos escuchar con mayor detenimiento en casa, y era una canción infantil que se llamaba La familia es mi felicidad, de Da Pinky, creo que es el nombre del grupo. Entonces, cuando nosotros la escuchamos, nos quedamos muy sorprendidos porque supimos que era él, ¿no? De alguna forma era él, porque nos hablaba con respecto a su vida, hablaba incluso del fútbol, lo que a él le hacía feliz, de sus mascotas, hablaba de los paseos en la playa, de los cumpleaños, y decía en una parte, amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos. Entonces, era una canción muy bonita que él, yo sé que desde donde está nos envió como para darnos las gracias, ¿no? Por la vida que él había vivido con nosotros acá en la tierra. Posteriormente hubieron muchas señales, muchas manifestaciones que fuimos entendiendo ya con la información que íbamos nosotros teniendo a través de los libros, de las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, un día yo estaba muy mal, muy sentida, llorando en mi auto,
y de la nada se posó una mariposa anaranjada en el parabrisas y se quedó largo tiempo, ¿no? Entonces, algo también en mí sentía que era él. Eh, el día de su cumpleaños, este año, que era el primer año que yo no pasaba con él, eh, le pedí una señal al despertar. Bueno, transcurrió el día, yo pensaba de que él eh, tal vez ya no podía enviarme esa señal, pero en la noche, cuando yo me disponía a apagar un foco, se volvió a prender cuando ya me estaba retirando. Entonces, inmediatamente, pues, yo supe que era él, ¿no? Entonces, después de todas estas señales y muchas otras, ¿no? Muchas otras, como por ejemplo canciones al prender la radio, entonces, bueno, entendimos que él no estaba muerto, ¿no? Que él seguía vivo, pero en otro plano espiritual, y que desde ese plano espiritual él nos acompañaba. Bueno, mi familia también ha tenido muchos sueños con él. Recientemente me comentaban, ¿no? Mi hermano, mi cuñada, de que lo soñaban sonriendo. A mi hermano lo soñó cuando tenía 6 años y le dijo te amo. Entonces, yo sé de que él desde el otro lado nos está enviando mensajitos y de repente a ustedes les ha pasado, ¿no? Sino que a veces el dolor nos frustra en el sentido de no estar receptivos a estas señales, ¿no? Entonces, entender eso, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo poco a poquito. Yo lo tomo como que el duelo es como un túnel que tenemos que transitar, es un túnel lleno de oscuridad, a todos nos ha pasado, pero poco a poco, al final de ese túnel, vamos a ir descubriendo que hay una luz, ¿no? Ir transformando ese dolor en amor, porque yo creo que para todos el amor es más fuerte que el dolor. Entonces, si sobreponemos este amor ante el dolor, podemos ir transformando, valga la redundancia, este dolor en amor, ¿no? Y al final, pues vamos a nosotros a entender que la vida es solo un aprendizaje, que la vida, creo yo, leyendo también muchos libros como El plan de tu alma, es una ilusión, ¿no? Que nosotros estamos acá tal vez vestidos en un personaje, en un papel. ¿Para qué? Para elevar nuestra conciencia, para aprender lo que de repente no hemos podido aprender en vidas anteriores y poder ser mejores, ¿no? Ser mejores personas y elevar nuestra conciencia, elevar nuestro espíritu. Entonces son aprendizajes que nos tocan aprender. Entender que la pérdida como tal no existe, ¿no? Yo creo que nosotros no hemos perdido a nuestros hijos, que nosotros tenemos a nuestros hijos ya no físicamente, pero que hay un lazo de amor que nos une a ellos, que nunca se va a poder cortar, que tenemos que tener la disposición, antes de victimizarnos, la disposición de poder sentirlos de alguna forma desde otro plano espiritual a través de sus señales, ¿no? Debemos entender eso, ¿no? Eh, y creo que hay un aprendizaje muy importante que yo he tenido también, el más importante de todos, creo yo, de que el mejor homenaje que nosotros le podemos brindar a ellos, pues es viviendo eh, con alegría en lo posible, ¿no? Porque ellos desde donde están creo que no nos quieren ver tristes, ¿no? Ellos nos quieren ver felices, siguiendo con nuestro propio plan del alma, con nuestros propios propósitos de vida, ¿no? Y resignificando, ¿no? Porque dentro de las etapas del duelo, bueno, según lo comentaba la doctora Elizabeth Kubler-Ross, al inicio pues podemos sentir negación, ira, pero poco a poco, conforme avanza este duelo, conforme nosotros vamos transformando todo el dolor en amor, podemos llegar a la aceptación de esta realidad que nos ha pasado. Pero yo creo que hay una última etapa que se llama la resignificación, de darle un nuevo sentido a la vida, de nosotros tomar este aprendizaje o esto que nos ha pasado, como lo decía anteriormente, para ser mejores personas, para plantearnos un nuevo estilo de vida,
ya no vivir en automático, ¿no? Por ejemplo, yo hacía eso, ¿no? Yo antes de lo que me pasó, vivía en automático, me esforzaba solo por atesorar riquezas materiales, le daba a veces más importancia al trabajo que al valor de mi familia. Entonces, uno cuando pasa estas cosas, creo que toca fondo y se replantea muchos temas de poder transformar su vida en algo mejor, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, nosotros, bueno, con mi esposo hemos podido acoger a un niño de 4 años, ¿no? Y le estamos tratando de dar todo el amor posible, todo el amor que nos sobra en el corazón, le estamos dando a él. Entonces, yo creo que esta última etapa, después de la aceptación, que es de repente hasta donde llegó la doctora Elizabeth Kubler, ya después de eso sigue la resignificación. No seguir viviendo en lo mismo, cambiar nuestras vidas para mejor. No sé si algo más podríamos ampliar en el tema, Gracias. Yupita. No, gracias, Eli. Me gustó mucho eso de, definitivamente nosotros cuando vemos el tema de las etapas del duelo, yo creo que antes, hay un antes y un después definitivamente del entendimiento de la vida, ¿no? Antes lo creíamos así, ¿no? Primero, cada etapa es así lineal y llegamos a la aceptación. Cuando llegamos a este camino nos damos cuenta que las etapas del duelo son un, que es Espiral. como una muralla, ¿no? Una Ujú, espiral, exacto. Porque sentimos en algún momento que ya hemos aceptado, pero de un momento a otro sentimos nuevamente que la cabeza se nos parte y decimos, ¿cómo puede pasar esto? Y ujú. regresamos a la negación, ¿no? Entonces, y nuevamente volvemos y hacemos un poquito de eso, y cada etapa es así, un sube y baja, un sube y baja, un sube y baja. Entonces nos damos cuenta que las etapas sí existen, pero no están en ese orden. Pero sí me gustó mucho esto de la se me fue la palabra, la Resignificación. 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 Exacto, ¿por qué? Porque creo que muchas de nosotras tememos que sentimos un vacío ese, como dijiste tú, Eli, este amor que no me sobra Ujú. físicamente, ¿no? Así es. Porque el amor está para nuestros hijos intacto y todavía multiplicado por 1000, pero físicamente tenemos un vacío. Todas tenemos un vacío que físicamente queremos abrazar, queremos besar. O sea, ese vacío no podemos negarlo, es real. O sea, por más de que yo conozco el mundo espiritual, sí, ya lo entendí, ya conozco, ya sé que mi hijo está bien, pero ¿y esto que yo tengo aquí, este vacío, este hueco? Y creo que ahí es donde viene esa elección, que es el resignificar, eligiendo qué hacer con ese hueco que tengo ahí, ¿no? Y quería ahí qué bonito, como quería, no sé si nos podrías comentar, y también si alguna amita quiere levantar la mano, o escribir, ¿cómo fue que ustedes decidieron darle ese espacio para que puedan entregarle ese amor físico a ese niño que ahora ustedes están albergando, abrazando, no sé, Ujú, ¿no? Porque Ángel definitivamente con todo, cuando conoce a Cristian, mamita de Eduardo, tú, es un único hijo. Y ujú, cuando es un único hijo, muchas personas dicen, o sea, hay muchas mamis que dicen erróneamente, y yo les digo erróneamente, poco a poco lo vamos entendiendo, cuando dicen, por lo menos ya tengo otro hijo y tengo a quien abrazar y tengo a quien, pero en realidad no es así, porque es el hijo que se fue, es hijo único también, es hija única. Y por más de que sean 10 hijos, siempre va a ser único. Nadie va a reemplazar ese amor, nadie va a reemplazar esa personalidad, esa misma relación que tiene con ese hijo, porque cada hijo es único. Entonces, no tiene nada que ver que tengan más o menos, es igual el dolor.
pero de alguna forma está, ¿no? En este caso, el hijo menor, el otro hijo, están ahí, están. En el caso, yo sé que cuando es el único hijo, es como, es mi único, es mi vida, es mi todo, ¿no? Es mi todo. Y entonces es un trabajo que realmente es muy, muy, de mucho amor, muchísimo amor, porque lo que uno tiene que entender es que no perdí a mi hijo, sino que mi hijo, sigo siendo madre y él sigue siendo mi hijo y lo sigo amando con la misma intensidad. Y justamente para poder continuar con ese amor tan bello, tengo que trabajar mi amor físico, mi vacío físico. Y ese vacío físico empezamos a elegir. ¿Cómo fue que ustedes eligieron? Porque también debe ser, o cómo les llegó, porque a veces nos llegan las situaciones, las circunstancias. ¿Cómo fue en caso de ustedes, Eli? Y mira, Gisita, bueno, la verdad que como que a veces las cosas están tan sincronizadas desde el mundo espiritual, a veces decimos que son coincidencias, pero yo creo que no existen las coincidencias, ¿no? Todo tiene un propósito. Y bueno, como bien decías, cuando Ángel trascendió, no voy a decir que lo perdí porque no lo he perdido, cuando Ángel trascendió, yo sentí que hasta perdí mi identidad de madre, ¿no? De que los días de la madre para mí ya no iban a ser los mismos. Y bueno, entonces en ese avatar fuimos con mi esposo a una clínica de fertilidad para ver si se podía hacer algo. De que se podía hacer, tal vez se podía hacer, pero aparte que era algo más costoso, nosotros decidimos, pues, cosa que haciendo un esfuerzo tal vez lo podíamos haber concretado, pero decidimos, después de todo lo que nos había pasado, que ese amor, como decía, que nos sobraba, ponerlo mejor en un niño que lo necesitara, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nosotros teníamos a Ángel nunca se nos hubiera ocurrido esto, ¿no? Pero ya cuando lo decía, cuando toca fondo las cosas cambian, transformas tu forma de ser, te vuelves más amoroso, más compasivo, más empático, y creo que ese es al final el aprendizaje que nos dejan nuestros hijos cuando trascienden. Entonces, fue algo, como dice, tan sincronizado que pudimos nosotros acoger a este niño de una forma como que nada se nos ponía obstáculos en el camino, fue algo muy ágil, fue algo tan rápido de que este niño llegó a nuestras vidas en cosas de trámites legales, de que pienso de que sí, de repente fue también el plan de su alma, de mi alma, antes de encarnar, ¿no? Y bueno, ahora pues estamos dándole todo el amor posible, ¿no? Ahora, justo me comentaba sobre el tema del duelo. Yo creo que el duelo es necesario, Gisita, ¿no? Que ese dolor que nosotros sentimos cuando perdemos no necesariamente nuestros hijos, sino a un ser querido, es necesario, porque somos humanos, porque somos tal vez muy de piel, muy de contacto físico, porque los extrañamos, los queremos abrazar. Creo que nosotros debemos abrazar ese dolor, ese duelo por un tiempo, llorar todo lo que podamos, porque yo creo que las lágrimas limpian esa energía de nuestra alma y nos van sanando poco a poco, ¿no? Entonces, como bien decía también hace un momento, entonces ese duelo es como un túnel que tenemos que atravesar lleno de oscuridad y que ese duelo nos va a poder transformar en un momento en mejores personas, ¿no? Por eso el duelo no lo podemos reprimir. El duelo lo tenemos que abrazar a nuestra alma para poder sanar. Algunos de repente nos toma poco tiempo, a otros les toma un poco más de tiempo, pero al final yo creo que siempre va a haber una luz en el camino. Me gustó mucho esa metáfora del túnel, Sí. Ajá. porque, o sea, tú empiezas en el lugar más oscuro de todos. Y todo lo que ves es oscuridad. Pero Ujú. cuando vas caminando, 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 un rayito de luz comienzas a ver. Así es. Entonces, pero en ese caminar por ese túnel te va a dar miedo,
te va a doler porque estás caminando el túnel desgarrado, como que a todos creo que nos ha pasado, parece que la piel nos hubieran desgarrado, parece que estaríamos partidas en mil pedazos, es algo, es duro, ¿no? Pero si no, y si te quedas ahí, te vas a quedar así, desgarrado, sufriendo y llorando. Entonces, mientras que si vamos atravesando ese camino con dolor, es como que a pesar del dolor, un paso más. A pesar de que me voy a parar hoy y voy a llorar todo lo que pueda porque quiero llorar, pero voy a dar un paso. No significa que me voy a quedar parada. A pesar de que en este momento estoy sintiendo culpa, porque también viene en todo eso, viene en ese túnel viene la culpa, viene el dolor, vienen los juicios, vienen las personas que nos dicen, nos anclan y nos ponen un cuchillo, un puntal en ese lugar donde duele, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Y qué pasó? Palabras como esa, pero igual voy a seguir caminando y voy a seguir caminando. Entonces, definitivamente el duelo es un camino que hay que recorrer. Seríamos robots, no sé, ¿qué seríamos? Piedras para que no nos duela, ¿verdad? O sea, tiene que doler, pero para atravesar todo ese túnel y es una bonita metáfora, ¿no? Yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan el cuento de las ranitas, ¿no? Que las ranitas se cayeron en un pozo y nosotros decimos en este proceso, decimos, tenemos que aprender a silenciar la mente, porque la mente es la que más nos juega en contra. Mientras más silencio mi mente, más se expande mi corazón. Entonces se caen las ranitas al fondo y comienzan a decirle todos, no vas a poder salir, ya te quedaste ahí, ¿te está doliendo? Bueno, no sufras, no llores, pero bueno, no vas a poder, quédate ahí, quédate ahí. Mientras que había una ranita que no hacía caso, ¿no? Y salía y salía, y la ranita salía. Y decía, ¿qué estás loco? No vas a poder salir de ahí. Tal vez a ustedes les haya pasado que les haya dicho resignación. Vas a aprender a vivir con este vacío, con este dolor. Y tienes que acostumbrarte a que tu vida va a ser así. Y es más, yo recuerdo la primera vez me dijeron a mí, cada día, Gis, va a ser peor. Cada día vas a sentir ausencia mayor. Y yo decía, ¿cómo puede ser peor si esto es un infierno? ¿Cómo puede ser peor? ¿No? No lo entendía. Entonces eran esas ranitas que me decían desde arriba cuando yo estaba en el pozo. Hasta que en algún momento salió la ranita. Y sé, ¿por qué esta ranita salió? Y la ranita salió porque era sorda, porque nunca escuchó ningún juicio, no escuchó que le dijeran que no puede, no escuchó nada. Y salió porque se escuchó solo a su instinto, solo a su corazón. Entonces a nosotros nos pasa algo así, ¿no? Nosotros tenemos que atravesar este túnel y tenemos que aprender a escuchar a nuestro corazón, a nuestro instinto, porque si escuchamos a la sociedad, ¡ay! ¿Cómo puede reír con lo que le ha pasado? ¿No le doldrá? O sea, será muerto un hijo, yo no podría vivir igual, yo me muero. Entonces uno dice, ay, Dios mío, ¿cómo puedo estar riendo? ¿Cómo puedo estar en una fiesta? ¿Cómo puedo vestirme bien si mi hijo, si mi hijo ha muerto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque desde la ignorancia, la muerte, ignorancia no lo digo de mala forma, porque todos hemos sido ignorantes. Desde la ignorancia, la muerte es una desgracia. Así Desde es. la sabiduría, la muerte es un regreso a nuestra esencia real, que es el alma. No le tenemos miedo cuando entendemos que es la muerte. Entonces, muy linda esa metáfora, me encantó lo del túnel, lo que tienes que atravesar y lo que tienes que resignificar tu vida, porque una vez que saliste y viste a ver, yo creo que salir del túnel va a ser toda nuestra vida, ¿verdad? Siempre vamos a estar entre oscuridad y luz y todo esto. Pero una vez que ya te das cuenta que puedes sonreír, que puedes vivir, que te das cuenta que la vida espiritual es real, todavía queda un vacío grande ahí. Y es, bueno, ya lo sentí, ya todo, pero ¿y qué hago con esa ausencia? ¿Qué hago con este vacío que me sigue quemando el pecho? Y creo que en esa resignificación que dice Eli, viene algo maravilloso que es el propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué pasé este túnel? ¿Para qué me tocó atravesar este proceso? Y el propósito en Eli fue regalarle amor, do- dos papás entregándole amor a un niño que no lo tenía. Y creo que es algo tan noble, tan bello.
pero tengo que tener algo que físicamente pueda compensar esa falta. En mi caso, yo creo que es este grupo. Yo lo siento así, o sea, para mí el grupo es, tenemos que hacer algo, porque sé que esto es ese vacío que yo siento de mi hija. Yo lo abrazo aquí y lo siento como que, hijita, esto es contigo, lo estamos haciendo, vamos juntas. Y para muchas mamis que escriben en el grupo, por ejemplo, en el WhatsApp, y muchas mamis dicen, wow, ponte, digamos, Tania, que no puede entrar a los Zoom porque ella vive en Cuba y tiene una restricción, pero sin embargo nos llena de amor con todo lo que escribe y que muchas mamis dicen, wow, gracias, Tania, ¿no? Y así es un propósito. El propósito no tiene que ser grande. Solamente aliviar un corazón de otra persona, yo creo que ya es un propósito enorme. Solo el vernos al espejo y poder volver a peinarnos, poder arreglarnos, ya es un propósito y es una resignificación, porque al principio todas recordamos cómo estaban nuestros ojos, ¿no? Todas hemos tenido los ojos así, la garganta que no podíamos ni hablar, el pecho que nos mataba de dolor, parecía que teníamos una piedra encima. O sea, todos lo hemos pasado y el hecho de que estemos aquí hablando ya es esa transformación tan maravillosa, cada uno en algo que elige. Gisita, te Sí, quería comentar, ahora me haces recordar, no sé si muchos conocen la historia de Facundo Cabral. Facundo Cabral perdió a su esposa y a su hijita cuando estaban en un avión, fue un accidente aéreo, y cuando fallecieron, pues él sentía de que moría, ¿no? Literalmente, y quien lo salvó a él, de alguna forma, fue la Madre Teresa de Calcuta, que lo llevó a limpiar leprosos a Calcuta. Y bueno, y él dio mucho tiempo ese testimonio de vida, ¿no? De que eso fue lo que a él lo salvó, ¿no? Entonces también es una forma de que él pudo resignificar. me encanta esa, Facundo Cabral, yo siempre recomiendo que lo escuchen. Yo cuando estuve en este proceso tan fuerte, o sea, los primeros meses, yo recuerdo que escuchaba, solamente me ponía audífonos todo el tiempo porque no quería escucharme a mí misma, no quería escuchar mis pensamientos, porque mis pensamientos me decían, hubieras hecho, tal vez si hubieras hecho así, o sea, me llenaba de juicios, de culpas, me llenaba del enloquecimiento de decir, ¿dónde está mi hija? Entonces comencé a ponerme audífonos todo el tiempo. Y en esos audífonos, ahí es donde aprendí a escuchar Hoponopono y todo. Y uno de mis compañeros de camino fue Facundo Cabral. Escuchaba todas sus charlas, una y otra y otra y otra y otra. Y eso que dices, pues, ¿no? No recuerdo exactamente las frases, pero recuerdo que él cuenta, ¿no? Que le dice a la Madre Teresa de Calcuta, este, le ¿Dónde vas dice, a poner el amor que te sobra? exacto, ahora ya fuiste, pues, ¿ya qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vas a poner todo ese amor que te sobra? Le dice, ¿no? Y le dice ahí cómo era, no sé si recuerda, si tienes el corazón partido en 1000 pedazos, repártelo entre 1000 personas. Y eso es algo maravilloso. Si tienes el Algo. corazón partido en 1000 pedazos, repártelo en 1000 formas de dar algo, de hacer servicio, en 1000 formas de aliviar un corazón, en 1000 formas de dar paz a alguien. Y ahí se va remendando el corazón. Y él se fue a limpiar leprosos. Y él cuenta, imagínense solamente limpiar un leproso, solamente imagínenlo, ¿no? Él cuenta que sus únicos compañeros de los leprosos eran las ratas. Y él cuenta que él vivía, o sea, él vivía como él se daba el rol de vivir como un leproso, para saber cómo se sentía. Y él vivía en un cuartito solamente con las ratas. Y él cuenta y dice, he aprendido a alimentar una rata, he aprendido a amar una rata, he aprendido a dejar de tener asco, sino a amar todas las formas de vida.
todas las formas de vida. Y cuando alguien está sufriendo demasiado, siempre recuerdo, anda a algún lugar donde puedas servir, haz algo que pueda servir. Y lo que dice Facundo, yo creo que todos debemos abrazarlo porque a él le ha pasado lo mismo. Se le fue su esposa con su hijita. Entonces, él no lo dice bueno, es fácil decirlo para el que no ha pasado, siempre decimos, ¿no? Pero él lo dice desde el conocimiento profundo. Así que gracias por traerlo a Facundo, Eli, y que sea tarea para nosotras también conocer un poquito su historia. Voy a leer el chat. A ver, denme un minutito. Voy a leer a Carmina. Carmina dice, Sí, Jessica. pienso que, perdón, Ah, ya. perdón, Carmina, pienso que la tristeza en los duelos es normal, es parte de lo que se está viviendo y no la puedes omitir, tienes que vivirla, abrazarla, dejarla pasar, porque te va a seguir llegando, solo con el tiempo va disminuyendo. Tal vez ahí, Eli, nos puedes hablar un poco de la tristeza y alguna mamita que quiera compartir, no sé, sobre este proceso. Jessica, más bien yo no, quería comentarte sobre la culpa, ¿no? Porque como comentaste hace un momento, a veces nosotros sentimos mucha culpa. Nos podemos en el tema de que si pude de repente haber hecho algo para poder cambiar la historia de las cosas, pero yo les recomiendo mucho que lean el libro El plan de tu alma, ¿no? Según el libro, y bueno, es algo de que también yo creo fehacientemente, nosotros como almas, antes de encarnar, tenemos ya nuestro punto de partida y nuestro fin, ¿no? ¿Cuándo vamos a morir? Cuando ya hayamos cumplido un propósito, ¿no? Y nuestros hijos de repente ya habían cumplido su misión en este mundo y era el propósito que habían cumplido ellos. Entonces, yo creo que todo pasa de acuerdo a este plan y que sentir culpa, pues en este caso estaría de más, ¿no? Ahora en cuanto al tema de la tristeza, sí, Gisita, tenemos que abrazar, también como le hemos comentado hace un rato, tenemos que abrazar este duelo, este dolor, para poder sanar poco a poco, ¿no? No omitir, no omitir esta etapa, eh, porque si no la sanación pues sería, de repente no podríamos llegar a esta sanación. Como muchas mamitas he visto también con oportunidad en estos temas de que muchas mamitas viven medicadas de repente mucho tiempo y es porque han omitido pasar por este duelo, ¿no? Entonces la idea es ir sanando poco a poco, a nuestro paso, a nuestro ritmo, según nuestro proceso personal. Pero sí lo importante es no quedarse estáticos, siempre informarse, tratar de salir poquito a poquito de la ignorancia sobre los temas de la muerte, entender de que existe la vida después de la vida, de que nuestros hijos están en otro plano, desde ahí enviándonos su luz, abrazándonos, acompañándonos. Entonces, este entendimiento se logra también con la información, ¿no? Leyendo, hay herramientas muy importantes como el grupo de duelo, los canales de YouTube, ¿no? Hay muchas entrevistas, por ejemplo, de SNs, ¿no? De experiencias cercanas a la muerte, donde hay gente que ha regresado de este plano y nos dice que nosotros nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos cuando ya hayamos cumplido nuestra misión y sea nuestra hora de partir, ¿no? Mira, yo te comento, Gisita y mamitas, que yo he logrado ya dar un salto a sentirme feliz, a la felicidad. Y bueno, sí, la sociedad a veces te marca, te dice cómo es posible de que puedas reír. Yo bailo, por ejemplo, yo voy al gimnasio, bailo, estoy en un grupo de baile, y me siento feliz ahora, ¿no? Me siento en paz. Entonces, yo creo que todas debemos pasar este proceso. El proceso es personal. A algunas les toma un poquito más de tiempo, otras un poquito menos de tiempo, pero al final siempre hay una luz en el camino.
Gracias, Eli. Es lindo poder, es la esperanza, ¿verdad? Yo creo que cada persona que empieza en este camino y encuentra una persona que volvió a reír, esa es la esperanza. Ese es donde dice uno, yo quiero también llegar ahí. Y entonces todo atravesar todo ese camino es darse cuenta que no me voy a quedar acá, no voy a sufrir todo el tiempo, sino realmente en algún momento voy a encontrar la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? La paz que encontramos en el corazón, porque antes creo que teníamos una idea errónea de la felicidad, ¿verdad? Y hay que sentir el dolor, es cierto. Es cierto que, como dice aquí también una de las mamitas, creo que es Mar, la medicación definitivamente hay personas que la necesitan, es necesaria en algunos momentos, ir disminuyéndola poco a poco, algunas no la han tomado nunca, es todo caso, cada camino es diferente, pero sí a lo que creo que Eli se refiere es que no podemos vivir adormecidos todo el tiempo. En algún momento tenemos que darle cara a nuestro Así. dolor, a nuestras emociones, y darle cara es enfrentarlos, ¿no? Enfrentarlos y abrazarlos y llorar, lo que sea necesario llorar, para que de esa forma también podamos ir atravesando esta sanación, porque todos definitivamente llegamos a este mundo con las herramientas que tenemos. Entonces, para las personas que tienen hijos físicos en este lado de la vida, creo que es también una gran enseñanza, y no solo para los hijos, hermanos, familia, vecinos que ven la vida diferente, porque el que no tiene nada de preparación emocional, perdón, espiritual, yo creo que el duelo le llega mucho más duro. Pero entonces, mientras desde más pequeños podamos abrir nuestro corazón, nuestra alma a este conocimiento, vamos a poder enfrentar las cosas duras de la vida con más hidalguía, con más resiliencia, y bueno, vamos apoyándonos poco a poco. Sandrita, mamita de Eduardo, tiene la manito levantada. Gracias, querida Eli. Sí. Ah, ya, la bajé. Gracias, Gis. Ahorita que escuché a Eli desde que empezó, me identifiqué muchísimo con ella. Eh, Mi hijo casi fue al mismo tiempo, bueno, también 2023, pero fue en abril y también pues único hijo, nada más que mi hijo a la edad de 26 años. Entonces, como dices tú, Gis, o sea, ningún hijo es irreemplazable, o sea, ningún hijo se reemplaza por nada. Así tengamos 10, 20, los que sean, ¿no? Pero claro que por supuesto cambia la situación cuando es uno. ¿Por qué? Porque todas las ilusiones, todos los proyectos en cuanto a un hijo como mamá se acaba. Eh, y cuando hay más, el dolor es dolor, pero sin embargo, esos proyectos, esas ilusiones no terminan porque hay más. O sea, entonces en uno acaba todo, o sea, acaba, quedamos con el mismo dolor, pero siempre, como yo digo, cuando hay otro, pues nos tenemos que parar forzosamente porque hay otro. Hay que activarse porque hay otro, no lo vamos a dejar morir al otro, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros que es uno, pues quedamos en total shock, en total desconocimiento total, en total oscuridad, a lo menos, y a mí me costó mucho trabajo y que no sabes por dónde. Bueno, cuando yo que pasó eso y quedé totalmente mal, me agarraban crisis muy fuertes. Entonces, la primera vez que yo intenté, uno ya no quiere seguir aquí, bueno, lo intenté y me salí como loca en el coche y mi esposo me alcanzó, logró alcanzarme y se subió. Y aún así nos fuimos y ya dice, pues si nos damos en la torre, nos dábamos las dos. Pero bueno, nos salimos a andar en la madrugada vueltas y entre esas vueltas yo le dije, oye, ¿y si tenemos otro hijo? O sea, yo tengo matriz, pero pues ya no puedo encargar de bebé, ¿no? Pues él va a cumplir 61 años. Los hombres, pues, pueden tener hijos a la edad que sea, ¿no? Y me decía, ¿cómo crees? O sea,
él definitivamente esas ideas no, pero a mí se me metió mucho eso. Y si vamos a ver al ginecólogo, o sea, cosa, y si adoptamos uno, entonces él un día, porque todas las noches, como a las 3, 4 de la mañana, que era cuando me agarraba más mi ansiedad y fuerte y mis crisis, a esa hora nos salíamos a dar vueltas en el coche y eso fue como que un relajante para bajar mi ansiedad, el salirme y estar dando vueltas, estar platicando con mi esposo y llorar. Entonces, y ahí él me decía, ¿qué es lo que quieres tú con tener otro hijo? Reemplazar a Lalo, o sea, reemplazar a Lalo. Y ya pasó el tiempo, pasaron los meses y en noviembre, que mi hijo cumplió 7 meses, ese día yo saqué consulta con el ginecólogo, aparte de que me tocaba revisión. Entonces yo fui directamente, consulta para mi hijo, le llevé todos los estudios para que me dijera cómo fue el tipo de cáncer de mi hijo, porque fue completamente asintomático y no hubo tiempo de que me explicaran. Y la segunda, decirle que si podía yo embarazarme. Y me puso así, él me dice, Erika. Así cuando yo llegué y le dije, Erika, a ver, pon los pies sobre la tierra. ¿Qué es lo que tú quieres con embarazarte o tener otro hijo? Reemplazar a tu hijo. O sea, ¿estás bien consciente de lo que vas a hacer? Y ya o sea, me hizo reaccionar y digo, sí es cierto, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero, no? Segunda, la edad que tienen. Tú tienes 58 años y él va a cumplir 61 años. Piensen dentro de 10 años, ¿cuántos años van a tener ustedes en la situación en que estamos? ¿Cómo van a dejar a su hijo? En 20 años, que su hijo tenga 20. Entonces me hizo ver muchas cosas y dije, sí, es cierto, tiene mucha razón. Hora otra, tú corres peligro. Yo tengo operaciones de tercer nivel en vientre. Dice, tú corres peligro y aparte la vida del bebé se puede, pero primero piensa y primero pon los pies sobre la tierra. Y otra, mejor adopten un niño. Si en verdad quieren un bebé o un hijo, o sea, hay muchos niños que necesitan amor, que necesitan un hogar. Entonces, adopten un bebé y digo, o un niño, no sé, vayan a la casa hogar y digo, sí, es cierto, o sea, pero me tuvo que hablar un especialista, un doctor, bien así, casi regañándome, me hizo ver las cosas y me dijo, aquí han llegado jovencitas en donde ven la realidad y dicen, yo no quiero tener un hijo porque la situación, la vida ya como está, como para qué traer al mundo a un hijo a sufrir. Y bueno, eso me hizo reaccionar. De ahí nos fuimos con lo de mi hijo, me dijo cómo fue el cáncer de mi hijo, me quitó culpas porque me explicó bien a detalle cómo fue el cáncer de mi hijo y que realmente por más que hiciera yo, así voltear el mundo de cabeza, mi hijo ya tenía que partir. Era su momento, era su límite y bueno, ya pasó el tiempo, mi hermano tiene una bebé de 2 añitos, pero en ese tiempo pues estaba más chiquita. Esa nena vino 6 meses antes de que mi hijo partiera. Y desde que nació, mi hermano me la traía y yo la cuidaba. Yo estoy jubilada ya. Entonces, yo cuidaba a esa bebé. Se presenta lo de mi hijo y tuvieron la necesidad de meterla a guardería. Entonces ya la nena va a guardería. Después de lo de mi hijo, me la trajo mi hermano y no podía verla. Yo no podía verla. Entonces me ponía peor y le dije, ¿sabes qué, hermanito? Mira, la nena no tiene la culpa, pero no puedo. Eso hace que mi depresión sea más fuerte, o sea, no puedo tenerla. Y él me entendió muy bien. Entonces dice, no te preocupes, hermanita, yo te entiendo perfectamente bien. La guardería sigue abierta. Yo para ayudarte, pensé que eso te iba a ayudar. Y le dije, no, hermanito, mejor yo te digo cuándo. Y ya la siguió llevando a la guardería. Y quiero decir, yo iba, o bueno, voy a ser, pero ya teníamos previsto de que yo iba a ser madrina de la niña
cuando cumpliera el año, pero como pasó lo de mi hijito, pues todo se suspendió. Le dije, no, hermanito, yo no, o si quieres, busca a quien quiera, yo no me voy a sentir mal, busca a otra persona, pero yo ahorita no puedo. Entonces, pasaron los meses, hoy por hoy, la nena ya tiene 2 años, 6 meses. Entonces, voy a ser su madrina y hoy por hoy esa niña es mi lucecita, es mi sobrina, pero de veras, yo todo cambió en diciembre después de que hablé con el especialista, con el ginecólogo que es oncólogo y que me abrió los ojos, me hizo ver realmente, me habló muy bien, ver la realidad. Y ya en diciembre empecé a ver a la nena y sigue en la guardería, pero pues la veo seguido a esa nena y bueno, o sea, mi cariño pues se lo estoy dando a esa nena hermosa y finalmente pues es la hija de mi hermano, ¿no? Pero como dicen, o sea, uno anda perdido, totalmente perdido y no sabes qué hacer con eso y quiere uno buscar la manera de que pensando, o sea, como yo, ¿no? Voy a tener otro y todo como si Lalo regresara y pues mi Lalo ya no va a regresar, ¿no? Ahora, en cuanto a medicamentos, ahorita lo que decían, yo sí tengo que estar medicada. Yo apenas empecé el 1 de junio, fue que acudí al psiquiatra, pero no porque esté en tratamiento que ya con el psiquiatra, yo estoy en tratamiento con psicóloga, pero a mí me detonó una alergia, o sea, ya mi cuerpo ya lo detonó ahí toda esta ansiedad, todos esos sentimientos que traigo. Me mandaron a hacer análisis físicos y salí bien, entonces por eso me mandaron al psiquiatra y estoy con medicamento, pero voy bien, sí me ha ayudado el medicamento, emocionalmente me ha ayudado a subir. Hoy por hoy, como dicen, yo no creía en eso de que el amor es más fuerte que el dolor. Hoy por hoy puedo decir, claro que sí, claro que, y me ven y oye, Sandra, te ves diferente. Sí, porque cada vez siento a mi hijo más cerca, cada día lo amo más. Si lo amaba, ahora lo amo más, 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 y vivo honrándolo. Y bueno, eso quería decir. Y me acordé mucho, Eli, cuando dijiste del bebé y de que ir, pues yo también. Qué Gracias. lindo. Qué lindo, Sandrita. Gracias, Eli, por tu compartir, que mira, está abriendo otras puertas. Sandrita, gracias por el testimonio tan bello que nos has dado y gracias porque quería agradecerte acá por todo lo que compartes en el grupo de WhatsApp, por todos tus escritos que son hermosos y todo eso, ese amor que no lo tienes contenido, sino que lo entregas a los demás. Gracias infinitas, de verdad, de verdad que nos vamos viendo y decimos, wow, cuánto vamos creciendo poco a poco, ¿no? Es lindo. Y esto que dice, lo que decía Eli, ¿no? Es para Eli fue de repente un niño, para Sandra una sobrina, para mí fue el grupo, para otra persona una ayuda con alguien, para otra persona fue una pintura, para otra persona es dedicarse a hacer, a dibujar, a escribir, pero tenemos que encontrar siempre algo en que canalizar ese amor físico. Hay una frase que dice, nos quedamos tanto tiempo mirando una puerta que se cierra que no nos damos cuenta cuántas se están abriendo. Y yo creo que esa frase a mí me encanta. ¿Por qué? Porque creo que cuando nuestros hijos han trascendido, muchas personas se quedan con la muerte. O sea, se quedaron, discúlpenme la palabra, pero creo que muchas mamás a veces dejaron morir a sus hijos, porque lo único que recordamos es su muerte. Y en lo único que nos centramos es en su muerte. Y se vuelve la tristeza de muchas personas. Y yo creo que tenemos que ver que esa puerta que se ha cerrado ha sido la apertura de nuestros hijos hacia el mundo espiritual, no ha sido su fin. Y en esa apertura de nuestros hijos al mundo espiritual, a nosotros también se nos ha abierto la puerta al mundo espiritual. Y se nos abre muchos regalos de ellos, muchas posibilidades de ver la vida diferente, de abrazar, de servir, de querer, de hacer, de mirar, de tener un entendimiento diferente de la vida. Y eso solamente es cuando no vemos tanto la puerta cerrada, sino vemos todas las puertas abiertas. Entonces, quedarnos es como, eh,
A mí, por ejemplo, particularmente no me gusta ver a Jesús en una cruz, porque yo digo, Jesús no es la cruz. Jesús es sus parábolas, su vida, Jesús es su misión, pero no es la cruz, ni una persona que esté ahí sufriendo. Entonces nuestros hijos no son el último día, no son el cajón, el velón, no, todo eso duele. Ellos no son la muerte, ellos son la vida, son todo lo que hemos vivido con ellos físicamente y todo lo que ahora vivimos con ellos espiritualmente. Entonces nuestros hijos nos abren a muchísimas posibilidades y es hermoso escucharlas, escuchar a Eli, escuchar a Sandra y a muchas mamis que podamos decir, realmente me he dado cuenta que no he perdido a mi hijo, sino que ahora he aprendido a amarlo de otra forma, a sentirlo de otra forma y a hacer muchas cosas por él. Voy a leer el chat. Carlita, qué bueno que estés aquí, Carlita. Hace tiempo que no te veo. La mamita de Lucas. Buenos días, hermanitas. Dice, infinitas bendiciones para todas. Soy Carla, mamita de Lucas, único hijo físico. Hoy es mi hijo espiritual. Lo que estaban conversando me hizo recordar lo que contó Facundo Cabral. Según él mismo narrara en su espectáculo, la Madre Teresa le dijo, caramba, ahora sí que estás en problemas. ¿Dónde vas a poner el amor que te sobra? Cabral decidió incorporarse al cuidado de los leprosos que llevaban a cabo la vida religiosa. Y en sus propias palabras, eso lo salvó. En mi vida lo vivo igual, tratando de ayudar, así sea con una oración al prójimo, que en definitiva soy yo, porque todos somos uno, en lo espiritual y en lo que significa el amor sublime. Eso se lo debo a Lucas, mi ángel de amor puro y luz. Besitos y abrazos. Gracias, querida Carlita, qué lindas palabras. Me gustó esa parte que dice, ayudo al prójimo, que en realidad soy yo. Por eso es que un grupo de ayuda es tan sanador, porque cuando pensamos que estamos ayudando, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Entonces es maravilloso. Gracias. Sandrita linda, adelante, estás con la manito levantada. Bueno, primero que todo, gracias, Eli. Y yo quería decir que mi manera de salir del dolor por mi único hijo, Cristian, fue querer a la mamá que quería a Cristian, cuidar a la mamá que quería a Cristian. Cuando ya empecé a querer a Sandra, la quería, pero Cristian era mi todo, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a querer a Sandra, porque Cristian está conmigo, comencé a dar cosas bonitas a las demás personas. Veía las flores más bonitas, veía todo, lo veía más bonito, o lo veo, ¿no? Y esa fue mi manera de salir de ese dolor, queriéndome más a mí misma. Y no en ego, sino de amor propio. Tengo una pregunta para Eli. ¿Cuál fue tu detonante en el principio de tu dolor que te dijo, ok, hasta aquí y voy a seguir a hacer una vida que es para honorar a mi hijo? Eh, bueno, yo creo que un día estuve tan mal, eh, literalmente tirada en el piso, llorando. Lloré creo que como cerca de 3, 4, 5 horas en el piso y dije, no, no más, no más. Entonces creo que hubo una fuerza espiritual que me impulsó, me levanté, enjugué mis lágrimas y pensé de que mi hijo no se merecía eso, ¿no? Y bueno, y pensé de que la mejor forma de homenajearlo era siguiendo adelante y tratando de ser feliz, ¿no? Entonces, creo que ese día también marcó un hito porque lo único que hice desde ese día en adelante era buscar la forma de homenajear a mi hijo. Esa es la respuesta. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Eli. Gracias, Sandra. Y me voy a anotar dos cosas de lo que dijo Sandra. Me gustó mucho. Como ejercicio, creo que uno es cuál fue nuestro detonante, ¿no? Es recordar un poquito qué es lo que me impulsó a decir, ya no, no puedo seguir así, no puedo vivir de esta forma. Y siempre recordar, ¿no? Para que nunca se nos olvide de dónde hemos venido, porque
siempre van a entrar nuevas mamitas, siempre van a llegar nuevas mamis y nunca olvidarnos que nosotros hemos estado ahí. Y lo otro que me encantó, no sé dónde lo voy a anotar por ahí, Sandra, pero dice, lo que a mí me ayudó fue amar a la madre que amó mi hijo. Creo que si cada una de nosotras lo volvemos a decir, estoy amando a la madre que amó mi hijo, estoy amando a la madre que amó mi hija, la estoy tratando bonito, la estoy queriendo, la estoy abrazando, la estoy cuidando, estoy siendo paciente con ella. Yo creo que esa pregunta, wow. Sandrita, te iluminaste con esa respuesta. Gracias por compartirla, porque realmente estamos aprendiendo a amar a la madre que amó nuestro hijo, nuestra hija. ¿Cómo me amaría? Mi hija, le gustaría verme derrotada, en un sufrimiento constante, le gustaría verme sin esperanza. La estoy amando a esa madre como ella me amaría. Y esa que nos quede también a cada día, cada segundo, porque esto es una vida de un día a la vez, un segundo, un minuto a la vez. Decir, lo que estoy haciendo es lo que mi hija querría conmigo, querría verme así, y eso nos va a ayudar mucho. Gracias, Sandrita. Querida Miriam, adelante. Hola, buenos días a todas. Me da mucho gusto verlas, estar aquí. Y sí, son cosas muy, muy fuertes, sobre todo lo que acaba de comentar Sandra. ¿Cuál fue nuestro detonante para poder levantarnos, verdad? Y seguir. A mí, por ejemplo, al mes, yo no quería ni levantarme, yo no quería salir de la recámara, yo no quería comer ni bañarme, bueno, nada, ¿verdad? Pero al mes yo me di cuenta y dije, ¿así vas a estar siempre? ¿Qué vas a hacer? No puedes estar así. Piensa en ella. A tu hija no le gustaría verte así, pero más que nada lo que me movió a levantarme en esa ocasión fue preguntarme, ¿dónde estás, hija? ¿A dónde te fuiste, Itayetsi? Si estás en algún lado, yo te voy a encontrar. Y eso fue lo que a mí me hizo moverme. Dije, Ita, no te pudiste ir. Estabas aquí con nosotros, siempre has estado. Entonces, eso fue como una luz, una chispa que yo siento que ella me envió en ese momento que era toda obscuridad. Y, y eso me hizo levantarme. Y lo primero que hice fue buscar ayuda profesional, precisamente con una psicóloga que mi hija me recomendó siempre, me decía, mami, tienes que buscar ayuda. Mami, por favor, dice, te voy a pasar el número de mi psicóloga, tienes que ir, nunca lo hice. Y en esa ocasión le dije a mi hijita, lo tengo que hacer, hija, y por ti, porque yo te quiero encontrar. Y busqué ayuda profesional con esta persona, estuve un tiempo con ella, pero aparte de eso yo me empecé a meter en todo, en YouTube, en Facebook, y fue así como fui encontrando ese camino, esa luz que me empezó a guiar, pero sobre todo y lo más bonito fue que me volví a encontrar con ella. La volví a sentir, la volví a ver. Eso fue lo más hermoso que todo lo que he hecho hasta ahorita, que a mí me falta mucho camino por recorrer aún, pero siento que ya he recorrido una partecita y que me ha ayudado mucho, pero sobre todo que encontré esa parte espiritual que es la que me conecta con ella. Y yo sé que mi hija nunca se fue a ningún lado, al contrario, es cuando está más en mí, se quedó dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y aparte, ella se nos ha manifestado de formas increíbles, increíbles, que al principio mm, empezó conmigo, después con su hermano, que tanto mi esposo como mi hijo, personas incrédulas para todo, nunca creyeron que mi hijita fuera capaz de hacerlo sentir esto. Entonces, mi hijo, él sabe que ella nunca se ha ido de su lado. Nada más tuvimos a mi hijo y a mi hija. Mi hija la mayor y mi hijo es el más chico. Mi esposo también ya se ha dado cuenta y lo más bonito es que él me dice,
¿qué crees? Que hoy una mariposa me estuvo revoloteando muy cerca. ¿Qué crees? Que hoy me acompañó una libélula. O sea, que yo cosas que al principio él no las sentía, ¿verdad? Pero yo siento que toda esta manera que yo he ido buscando y sobre todo encontrarme con este grupo tan hermoso, que es donde uno puede sacar todo lo que llevamos adentro y que también encontramos muchas enseñanzas, muchas cosas muy hermosas que nos siguen ayudando a levantarnos y a estar de pie. Pero lo más hermoso fue que un año antes de que mi hijita trascendiera, mi hijo nos dio la noticia de que mi nuera y él iban a ser papás. Pero lo más hermoso de todo fue que iban a ser papás de gemelos. O sea, estábamos felices, incrédulos. Y en esa ocasión mi hijita feliz, mi hijita estaba feliz porque decía, ya voy a ser tía, pero me dijo algo que después dije, ay, cuánta razón tenías, hijita. En ese momento ella se volteó cuando mi hijo nos dio la noticia y me dice, ya ves, mami, por algo pasan las cosas. Cuando nos enteramos que mi hijito iba a ser papá de dos hermosos, ya mis nietecitos tienen 3 años. Ella tuvo la fortuna de tomarlos en sus brazos, les escribió un cuento hermoso, la tía más feliz, y, y por eso fue que yo también he seguido adelante, porque dije, no puedo quedarme aquí tirada porque sé que a ti no te gustaría verme así derrotada, porque ella siempre me decía que yo era muy fuerte y que por mí ella también era muy fuerte. Entonces, eso ha sido sobre todo estas enseñanzas tan bonitas, todo lo que va uno aprendiendo con el día a día. Es lo más hermoso que vas aprendiendo y que tu corazón se va sintiendo tan en paz. Y como lo dijo Eli también, que a veces, o sea, yo he visto a mamás que también han trascendido sus hijos y que yo las veo contentas, alegres, otra vez arregladas, felices. Y yo decía, yo siempre me preguntaba, ¿yo algún día podré estar así? Y creo que ya poquito a poco lo voy logrando. Y yo también les quiero enviar un abrazo muy grande a todas las mamitas que apenas empiezan a transitar por este camino del duelo. Al principio es la horrible pesadilla, es lo peor, pensamos que ya no hay luz para nosotros, pero sí hay, y mucha luz que ellos nos siguen dando. Muchas gracias, les mando un abrazo muy grande. Gracias, Miriam, qué hermosas tus palabras. Gracias. Eli, mira todo lo que estás logrando hoy día. Qué hermoso. Gracias, Miriam. Me gustó lo que dijo Miriam cuando dice, y a mí también me pasó, y yo creo que a todos, ¿dónde estás? ¿Dónde? Te voy a encontrar. Te voy a encontrar. Y mi único deseo era ese, ¿no? Solo quiero, por favor, cómo, dónde está para poder ir ahí. Y cuando te das cuenta que está dentro de ti, vas ahí, vas dentro de ti. Pero no es metafórico, no es que está dentro de mí porque la siento, no, es porque realmente dentro de nosotros vive el alma y el alma vive en un plano distinto, no en un plano físico, egoico, material, sino vive en un plano donde hay una forma de ver diferente, no vemos con los ojos físicos, vemos con el espíritu, oímos con el corazón, sentimos con con partes nuestras que van más allá de la materia. Entonces, si nosotros le decimos a otra persona qué es el sentir a tu hijo contigo, no lo podría entender. Solo nosotros podemos entenderlo, pero sabemos que eso nos regresa a la vida. Gracias, Miriam. Qué lindo escucharte, que yo quiero estar ahí, yo quiero, y yo lo estoy logrando. Y jamás, o sea, la idea es, no importa si vamos lento, pero no rendirnos, no rendirnos. Y gracias por gracias a Eli porque así a las mamis que puedan compartirnos su testimonio, gracias a las mamis que abren el micro, gracias a todas las charlas que llegan porque necesitamos entre nosotras ayudarnos. Porque cuando yo ayudo, pienso que ayudo, en realidad me ayudo a mí. Cuando alguien me ayuda, piensa que me ayuda, pero se ayuda. Todo es una red. Dice Mar, a ver, creo que me he quedado ahí. Mar dice, también me quedo con eso que dijo Sandra, amar más a la madre de mi hijo, que soy yo. Qué bonito, Sandra. Eso tenemos que ponerlo ahí arriba.
me gustó mucho. Amar más a la madre de mi hija. ¿Qué voy a hacer de hoy en adelante? Amar más a la madre de mi hija. Es una promesa. Graciela, Gracielita, qué lindo tenerte. Gracielita dice, la mamita de Pris. Hola a todas, soy Graciela, mamá de Pris. Mi hermosa cumplió 3 años de haber partido. Les comparto que esta semana mi psicóloga me dijo que además de vivir por ellos, debemos empezar a vivir al lado de ellos, bien juntitos. Me da gusto ver muchas mamitas nuevas y eso es por el enorme amor de nuestros hijos. Qué hermoso. Gracias, querida Graciela. Y es cierto, no es solo vivir por ellos, porque si no se nos cae todo, ¿no? Se nos cayó todo en algún momento, hasta el rol. Pensamos que ya no soy mamá, ¿qué significa esto? Vivir al lado de ellos, vivir junto a ellos, saber que juntos caminamos de la mano haciendo lo poco o lo mucho o lo que hagamos, pero desde el amor. Gracias, Gracielita. Silvita, mamá de Sergio, qué gusto tenerte, querida Silvita. Es tanto el amor que nos sigue uniendo, que ellos siempre nos dan mensajes de que nunca nos vamos a separar, pues ellos ahora están en forma espiritual. Así es, gracias Silvita. Sandrita, adelante. Y tengo otra pregunta para Eli. Y ya van para terminar casi. Ay, se fue. Ah, ¿Qué se fue? Aquí estoy. no sé. Ay, se me fue. A mí algo me pasó aquí que se me fue la esta. Bueno, ok. No sé qué tan cerca estuvo el cumpleaños de tu bebé después de su partida. ¿Cómo fue ese primer cumpleaños y cómo fue su segundo cumpleaños si llegó a pasar el segundo cumpleaños? ¿Qué diferencias has visto en eso? A ver, no entendí muy bien la pregunta. ¿Me refieres? Cuando él se fue, su cumpleaños era cerca. Claro, mira, es un dato curioso porque también lo he escuchado de muchas mamitas. Mi hijo, su cumpleaños era el 12 de febrero. Entonces, celebramos su cumpleaños allá en Lima, como les comentaba, estábamos en los partidos amistosos con sus compañeros, todo, y él trascendió a los 3 días, el 15 de febrero. Entonces estuvo muy cerquita y es algo también que siempre me he preguntado porque lo he escuchado esto en muchos casos, ¿no? Y el ¿No? segundo cumpleaños, porque ya pasó, ¿verdad? Del 23 al 20, esto ya pasó un Claro, cumpleaños. ya pasó el segundo cumpleaños. Bueno, les decía de las señales, ese Ok. día fue el primer cumpleaños que yo pasaba sin él, que ha sido este año, y en la noche él me dio la señal cuando yo se la pedí, ¿no? Así es. Gracias, gracias, Eli. Eso sí es algo que creo que todos, no sé si a todos, pero a una gran parte nos ha pasado, ¿no? Es, mi hija no partió cerca de su cumpleaños, pero partió cerca al mío. Mi cumpleaños es el 27 de junio y ella partió el 21 de junio. Entonces, hay la mamita, Nairita en su fecha de cumpleaños, ¿no? La hijita de Lili. Y la mayoría es muy cerca. Y creo que más allá de decir, ¿por qué a mí justo en su cumpleaños? Creo que llega un momento donde decimos, ¿cuál será el mensaje que está detrás? ¿No? Debe haber ahí un mensaje detrás. Porque el nacimiento, o sea, su cumpleaños es el día del nacimiento. Y la partida también es un nacimiento. Eso me dijo una amiga a mí, me dice, y te das cuenta, lo que pasa es que es un nuevo nacimiento, por eso está cerquita, porque la muerte no es un término de la vida, sino es un nuevo nacimiento. Y yo creo que sí es así. Es un nuevo nacimiento tanto para ellos como para nosotros, porque estoy segura que todas nosotras hemos vuelto a nacer. Todo, nuestra piel, que se ha desgarrado y ha salido otra piel, ¿no? Todo, todo, todo ha cambiado. Betty dice acá, buen día a todas, soy Betty, mamá de Liam. Me invitó Erika, mamá de Eduardo. Mi bebé, hijo único, murió hace 6 meses. Ha sido un camino muy complicado, pero escuchando a todas sus experiencias, veo un rayito de luz, porque yo todos los días lucho por seguir viviendo en su amor y no convertir a mi hijo en responsable de mi dolor, porque cuando lo vuelva a ver, quiero que diga, mami, lo lograste.
querida Betty. De verdad que estoy emocionada al leerte, que si no- los ojos los tengo ahí aguaditos porque creo que, wow, creo que esto que estamos aquí, este espacio que tenemos aquí, ya cumple su propósito cuando podemos leer un comentario así. Todo lo que hemos podido avanzar, no lo guardemos, compartamos, ayudémonos, porque nosotros hemos estado ahí. Eli tiene 6 meses, es poquito tiempo. Y lo que sí te decimos es agárrate de las herramientas, agárrate. Yo no voy a hablar hay muchos grupos, el que cada uno sienta más en el corazón, tómenlo. Pero si lo toman aquí, tomémoslo. Cada domingo, son 2 horas. En mi casa todos saben, son 2 horas. Sí, todos tienen yo sé que son mis 2 horas sagradas, porque son mis 2 horas como decía ahí Graciela, al lado de mi hija, porque son 2 horas al lado de mi hija. Entonces, sí, Betty, sí hay esperanza, porque tu hijo, lo que acabas de decir ahorita, no convertir a mi hijo en responsable de mi dolor. Esa es la mayor fuerza. Una amiga ayer me decía, Gis, mi tía que era como mi mamá ha fallecido y estaban destrozados, obviamente estaban destrozados, ¿no? Pero en algún momento me dijo, mi tía nos unía siempre, mi tía era el foco de todas y no vamos a hacer que su muerte se convierta en el motivo de nuestro sufrimiento. Y realmente creo que es así, ¿no? Nuestros hijos son amor y tienen que ser el amor en toda la expansión. Gracias, Betty. Gracias por todos los testimonios. Gracias por todos los micros abiertos. Gracias, Eli. No sé si alguien más por ahí, dice Lau Brieño. Lau, gracias por estar. Me alegra mucho verte. Gracias a todas por ser parte de mi fortaleza y recuperación. Las quiero. Gracias a todas infinitas. Esto nos regresa así, nos eleva nuevamente, nos regresa hacia arriba, ¿no? Nos armoniza, nos vuelve una mandala entre todas y no nos soltemos, alimentemos, tenemos ahí, ustedes saben, tenemos el Facebook, tenemos el grupo de WhatsApp, alimentemos, pongamos mensajes bonitos siempre que podamos, porque no todas a veces podemos en ese momento, pero siempre hay alguien que lo lee y dice, wow, hoy día esta lectura me cambió el día. Hoy día esta charla me cambió el día. Hoy día esta frasecita me cambió el día. Entonces, hagámoslo, somos una red hermosa, hemos creado un nuevo mundo entre nosotras y están todas invitadas, ya saben, así como nuestra querida Eli es parte de nuestro grupo. Gracias, Eli, por traer a Ángel, por enseñarnos sus habilidades en el fútbol, su tremendo tamaño que yo solamente cuando cuentas yo me lo estoy imaginando ahí tapando en el arco. Nosotros vivimos a nuestros hijos, los tenemos vivos con eso, con su vida en nosotros. Gracias por traerlo, Ángel, gracias por hablarnos de tu esposo un poquito, es difícil a veces, un día tal vez tengamos que hablar de temas de parejas, porque no es tan fácil, ¿no? A veces juzgamos al hombre porque de repente no maneja, no lleva el dolor de la misma forma que nosotros. Entonces, realmente tenemos un camino muy desafiante, no duro, muy desafiante, un camino de atravesar, acuérdense lo que dijo Eli, atravesar el puente del duelo para resignificarnos. Yo creo que eso a mí me quedó muy, muy bonito, me gustó mucho. Gracias, Sandrita, por esa palabra tan maravillosa que dijiste y de verdad que fue algo maravilloso el entender que lo que nosotros tenemos que hacer es amar a la madre que mi hijo ama, que soy yo. Amar Este a es la un madre. mensaje de los niños, de todos los que estamos aquí, los que van a escuchar. Es un mensaje de nuestros hijos. Yo creo que sí, definitivamente es un A que mensaje. lo escuchemos y se nos quede aquí siempre. Cuando comencemos a llorar y a frustrarnos y a meternos en ese cueva negra, ver la luz. Decir, mam, ponte a quererte. Ámate como yo te estoy amando. Sí, Mamá, es. ámate como yo te amo.
¿Te estás amando como yo te amo? Con esa pregunta me voy a levantar todos los días. Bueno, Eli, antes de que nos cerremos, dinos, ¿hay algo más para que para que podamos cerrar esta charla? Ya yo Adelante. quería finalizar compartiendo, bueno, el amor, nosotros sabemos que inspira. Entonces, un día yo estuve muy inspirada y escribí algo, ¿no? Y quería compartirlo, que no es muy largo, ¿no? Y justo se llama Donde estoy yo, estás tú, que es el título bueno, que te compartí para esta reunión, ¿no? Entonces, dice así. Mi querido Ángel, eres el más bonito recuerdo de mi vida. Desde que naciste y hasta ahora, después de tu partida, eres la luz que ilumina diariamente mi camino. Eres como gotita del rocío al amanecer que embellece la flor de mi jardín. Pensé que iba a morir de tristeza sin tu presencia física, pero recordé que mi amor por ti es más grande que el dolor de tu ausencia y vence siempre a lo que llamamos muerte. Descubrí que caminas junto a mí en cada paso que doy, que me acompañas y me inspiras cada día. Descubrí que aunque el tiempo pasa, tú sigues viviendo muy dentro mío, como cuando te llevé en mi vientre y me dabas esas pataditas llamando mi atención. Aún lo haces, me llamas cuando despierto y pienso en tu risa contagiante, en tus pisadas fuertes y tus abrazos gigantes. Me niego a pensar que este amor tan puro y real pueda desaparecer en esta vida tan efímera. Yo estoy segura que seguiremos amándonos en la eternidad. Gracias a todas, de corazón. Qué hermoso, Eli, qué hermosas las palabras que has escrito. Creo que todas pensamos de la misma forma, sentimos de la misma forma. Antes, cuando en nuestra barriguita, nuestros hijos no los veíamos, pero los sentíamos, los amábamos, llamaban nuestra atención. Y ahora Así es. están en un plano del alma en el cual nosotros también despertamos, también los sentimos, también los amamos y también hacemos muchas cosas por ellos, también los cuidamos. Porque cuando nos cuidan, ¿se acuerdan ustedes que nos decían, cuando tú no comas esto porque le vas a hacer mal al bebé, no te preocupes mucho porque le vas a hacer mal al bebé, no vas a llorar porque no te pongas nervioso porque le vas a hacer mal al bebé, porque nosotros somos la raíz de ese fruto maravilloso. Entonces, ahora, cuídate, porque todo lo bien que hagas en ti, lo haces en tu hijo. Bueno, hermoso grupo, hermosa familia. Elisita, de nuestro corazón, gracias. Ya estamos acá en el mismo país, así que tiene que haber Ajá. un momento en que nos encontremos, nos abrazaremos. Gracias por tu luz, gracias Ángel, que ha despertado en ti tanto amor, y gracias a esa fortaleza de tu espíritu, que no se ha dejado en el olvido, como muchas personas piensan que debemos atravesar esto, sino que ha despertado a ser una mejor versión, a demostrar la luz, ¿no? Es decir, wow, ¿cuánto ha hecho tu hijo en ti, Eli? ¿Cuánto ha hecho tu hijo en ti? ¿Y cuánto estamos nosotros dispuestos a hacer por ellos? Gracias a todas mamis por abrir el micro, por escribir en el chat, por estar, simplemente por estar. Gracias infinitas. Ahí en el YouTube vamos a subir esta charla. Si es que alguna mami no ha podido entrar, que entre. Y vamos al siguiente domingo, las invitamos, sigamos estando juntas, apoyémonos. Y bueno, amor, luz, paz de nuestros hijos infinitas veces. Besitos. Gracias. Gracias, Eli. Gracias. Gracias, Sandrita, por esas palabras. Me las anoto. Chao. Gracias a todas. Buen domingo. Buen domingo. Gracias, Graciela. Qué lindo verte. Miriam, a todas. Ruthcita, besos, besos a todos. ¿Aló? ¿Cómo está, doctor? Buen día.